Hola, hola, muy buenos a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar de la segunda parte del análisis de la primera jornada de los Juegos Olímpicos, hablar de la victoria de Estados Unidos ante Zambia, de Alemania ante Australia y de Canadá ante Nueva Zelanda, aunque por supuesto también habrá que comentar la segunda parte o lo nuevo sobre el escándalo de Canadá, que según parece no solo de este torneo, sino que lleva mucho tiempo esta práctica en el equipo canadiense y puede afectar a muchísimos más torneos anteriores. Pero bueno, antes de todo ello, por supuesto, agradecer a la gente en el chat y nada, Lucía, vamos a hablar un poquito de estos tres partidos que se jugaron el día de ayer, que no dio tiempo a comentarlos porque ya no tuvimos más tiempo para hacerlo, pero hoy sí, y hablaremos, pues lo primero, de la victoria de Estados Unidos, victoria por 3-0 ante Zambia, una victoria que, bueno, la verdad es que el resultado sí que parece contundente, pero en general tampoco hay que sacar muchas conclusiones de un partido ante un rival que dio muchas facilidades. Sí, hola a todos en el chat. Bueno, a ver, es un partido que se podría resumir en la primera media hora. A partir de ahí el partido ya estaba decantado para Estados Unidos y Emma Hayes empieza a probar nuevas piezas. Es verdad que lo que tiene que lamentar es la lesión de Sophia Smith. Vamos a ver en qué queda. De momento ha dicho que tiene que regresar a Marsella también para ver qué le pasa a Jadon Shaw. Así que están pendientes de las novedades de los dos futbolistas. Pero más allá de ello es un estreno plácido sin tener que esforzarse a fondo. A mí me ha parecido, con todo el respeto a Zambia, un partido de pretemporada casi, que el equipo blanco era el que llevaba entrenándose un mes y llega el equipo verde con una semana de entrenamientos y les han pasado por encima. Bueno, obviamente estamos hablando de una campeona del mundo varias veces, también con medallas olímpicas, y una selección que depende muchísimo de una o dos futbolistas. Si el resto del equipo no cumple, es muy difícil que dichas futbolistas tiren del carro. Así que obviamente, como has dicho tú, es un resultado justo y podrían haber caído más goles, la verdad. Es un resultado justo, incluso diría corto, para lo visto en el Sí, partido. Es cierto que la primera media hora fue un aluvión de Estados Unidos, luego en la segunda parte, aunque tuvo una jugadora más, realmente se relajaron y no tiraron prácticamente a puerta de Zambia. Pero tiran desde luego, alguna, pero no, a ver. realmente la segunda parte quizá tuvo más peligro Zambia que Estados Unidos. Pero en el conjunto estadounidense, el 11 que esperábamos, con portería para Alison Neger, centrales Naomi Girma y Davidson, con Dan y Fox de laterales. Dan es un poco la novedad, porque esperábamos a Nice Wonger, estaba jugando Dan de delantera con Emma Hayes, ayer jugó de lateral izquierda, que era su posición más habitual últimamente. Centro del Sí, campo para Horan junto con Sam Coffey, de enganche Rose Lavelle, y arriba el tridente ofensivo esperado con Sophia Smith, con Trinity Rodman y Mallory Swanson, que marcó un doblete y que fue la mejor jugadora del sí. partido, aunque realmente destacaron las tres en el aspecto ofensivo del equipo. Sí, bueno, hablando de Mallory Swanson, bueno, ha conseguido un doblete en 66 segundos. Vale, dos goles muy sencillos de marcar por su parte. Y además se convierte en la jugadora de la historia de la selección femenina de Estados Unidos en marcar un doblete de manera instantánea, muy rápida. Porque tenemos a Carly Lloyd, quien tenía el récord. En 2 minutos y 19 segundos se marcó el doblete en la final de la Copa del Mundo en 2019. Así que Mallory Swanson, bueno, ha reventado el récord. Vamos a ver si alguien es capaz de mejorar esos 66 segundos en el que marca los dos goles la delantera. Una delantera que no queramos con ganas de verla en el Mundial con esa lesión en un amistoso y que, oye, está de dulce, se gusta y lo ha hecho bastante bien en este partido. Aquí hay que decir que podemos hablar muy bien de la selección de Estados Unidos, pero tenemos que ser conscientes del rival que tenían enfrente. La defensa muy floja. Las centrocampistas se olvidaban casi de su marca y del juego. Las delanteras, bueno, es que si no le llega el balón, ¿qué pueden hacer? No, Entonces, no, que realmente Estados no, Unidos, no fue claro, es un rival. partido, claro, no fue rival, es un partido como para decir, oye, hemos empezado bien, tres golitos, pero no hay que sacar conclusiones. No. Ahora empieza lo bueno para ellas Sí, y lo veremos duro. el domingo contra Alemania, luego el miércoles contra Australia, pero evidentemente el partido de ayer es un partido para coger confianza, coger sensaciones y poquito Sí, más. Realmente Estados Unidos no tuvo mucho que hacer frente a Zambia, no, una Zambia que, como decías, defensivamente fue no, dramática, el centro del campo mm, inexistente, y en sí, ataque Banda y Kundananji pues hicieron
no sé si todo lo que pudieron, porque hubo muchas veces que decidieron mal, pero bueno, dentro de lo que cabe, hicieron su labor, al menos intentando irse en velocidad, hacer contraataques y al menos provocar algo de peligro, pero no fue el caso. Sí, Realmente Zambia, bueno, fue un dominio absoluto de Estados Unidos. La primera media hora que fue una absoluta barbaridad de ocasiones por el equipo estadounidense, balones al palo, paradas de la guardameta, balones fuera, 3 goles, una expulsión. Pasó toda la primera parte, luego en la segunda realmente fue una segunda com- parte que nos ayudó muchísimo que fuera a la misma hora que el Francia-Colombia, porque con no ver nada de este partido y ver solo el Francia-Colombia no te hubieras perdido nada del partido. aquí lo dice Albert, primera parte buena, la segunda difícil de ver, también por la circunstancia, partido encarrilado, claro, y con una más, exactamente. Estados Unidos básicamente no tuvo que despeinarse, dice el Box, para nada. Albert se niega a llamarla Swanson, para mí será siempre Pionch. A ver, y partido y trámite, exactamente. Buena manera de calificar este partido. Es que ya en el segundo 33 tenemos una ocasión clarísima que falla Lindsey Horan con un buen pase de una gran jugada de Millie Fox. Después, como has dicho tú, los dos largueros. La falta que después se convierte en expulsión de Zulu. Es que al final era un fútbol muy sencillo. A veces a Estados Unidos le bastaba con una pared para llegar y poner el balón en el área. Como había una central en un lado y la otra no sé dónde decirlo, en Neverlandia, pues es que ahí cualquiera podía ser capaz de marcar gol. Vamos, si tenéis por ahí la imagen, ¿vale? Del gol, para que vea la gente a lo que nos referimos, ¿vale? Del gol del 2. Sí, Vais a ver que la posición de Horan, ¿vale? Que es la que asiste al primer gol de Swanson. es un pase magnífico, pero es que está absolutamente solo, a nadie le persigue y puede dar un pase espectacular como el que da, Claro, pero claro, porque es que tiene le tiempo, dan espacio. un pasillo Claro, claro. libre para Claro, ello. fíjate, las centrales de Zambia, ninguna por detrás de Swanson, que perfectamente hace un desmarque de ruptura. Y es que Joran, ¿sabes cuánto tiempo pide el balón? 10 segundos, constantemente pidiendo el balón porque lee todo el espacio que hay ahí para atacar. Para la gente que no vea quién es la que está por encima del árbitro, a unos metritos de encima del árbitro. La gente puede alucinar, pero todo el espacio, o sea, ya Zambia era un equipo, bueno, partido ya desde el primer minuto se veía que iban a ser arrolladas, goleadas, al final 3-0. Es un resultado corto, como decíamos antes, pero es que no han podido hacer mucho más. No es equipo de Juegos Olímpicos ahora mismo. Viendo esto, desde luego que es carne de cuarta, para ser cuarta en el Bueno, grupo, digo. ya lo era antes del partido. Tampoco sé si esto lo hubiera mejorado Marruecos, por ejemplo, que al final fue la que perdió con Zambia en el último partido clasificatorio. Pero bueno, fue un No lo partido en el sé que yo. realmente Zambia no compitió y Estados Unidos pues lo tuvo muy fácil. Es verdad que hizo un buen trabajo al principio porque estos partidos a veces, si empiezas bien y lo consigues encarrilar pronto, es la única manera de llevártelos bien. Si a lo mejor dejas pasar los minutos y te haces un poquito, te espesas un poco más, quizá les puede costar Sí, más, pero hicieron muy bien en su trabajo, empezaron a tope, fuerte, por el gol cuanto antes, y luego además les permitió también dar rotación en la segunda parte a algunas jugadoras, alguna por sí, obligación, como el caso de Sofía Smith, otras sí. por pura rotación, como el caso de Mallory Swanson y de Trinity Rodman, que sí que en la segunda parte se marcharon al banquillo para descansar. Sí, Pero bueno, lo que ya comentábamos lo, es que realmente muchas facilidades ofensivas para Estados Unidos, pero también hay que decir que Estados Unidos tuvo bastante buen día en lo que se refiere a crear ocasiones. Quizá me puso de su parte, a ver, pero Estados Unidos, no, porque también lo recuerdo el año pasado en el debut contra Vietnam, que era también una selección muy floja, y no creo tan fácilmente Estados Unidos ocasiones. no, eso es verdad, pero estamos ahora mismo en un nuevo capítulo de la selección estadounidense, ahora con Emma Hayes, este tipo de partidos contra el de Vietnam, lo veremos pocas veces. Al final con el anterior seleccionador no están muy cómodas del todo, incluso no muy contentas. Entonces, a ver, el partido de Vietnam también es verdad, como dices tú, puede suceder a cualquier selección. O sea, hablamos de un 3-0, estamos hablando de Estados Unidos que cumple con su rol de favorita en este partido, golea, pero claro, hay que hacerlo, como dices tú.
que a lo mejor otra que no hubiera tenido el día no lo hubiera hecho. Pero bueno, para hablar un poquito también de Zambia, es que quedó muy claro desde el primer momento qué es lo que quería conseguir. Bueno, correr y correr con el balón. Nada de asociarse, de combinar pases, nada. Correr con el balón por banda, cualquier jugadora que lo cogía se echaba a correr, como decía, y las decisiones erróneas, más también la inteligencia de las jugadoras estadounidenses, el posicionamiento, pues hombre, acababa un poquito por apagar esos intentos de Zambia en la primera mitad. Porque estoy viendo las estadísticas, 27 tiros de Estados Unidos y 8 a puerta. Y Zambia, que en la segunda parte mejora un poquito ya viendo cómo estaba el partido, 7 tiros y 3 a puerta. Creo que queda bastante Sí, sí, claro. bueno, y los a puerta que realmente fueron pases a la portera, porque recuerdo que muchas de esas ocasiones que tuvo Zambia fueron directamente balones que Sí, mandaba Kundananji o Banda a 2 por hora, desde el medio del campo. Realmente no eran ocasiones de peligro sí, ninguna de ellas. Pero no. bueno, evidentemente Estados Unidos estuvo muy cómoda todo el partido y lo único que comentabas anteriormente, la lesión de Sofía Smith. Y por comentar otra cosa también del partido, esa... No sé cómo calificar la expulsión de Paulina Zulu, porque, bueno, Yo tampoco me lo sé. parece absolutamente, primero errónea, luego bochornosa y luego más adjetivos negativos, porque es que una cosa es que la vea mal en directo y decida mal en directo, y otra cosa que decida mal después de revisarlo en el bar y luego él de verlo después en el monitor. Es una triple revisión que me parece alucinante que esa decisión no la cambie, eh, porque primero, es fuera del área la falta, si es que hay falta. Segundo, yo creo que no es falta. Y tercero, en la vida puedes expulsar a una jugadora por una acción en la que no es la última defensora y que tampoco es dentro del área. Me parece una aplicación horrible del reglamento por las tres partes, porque no es falta, porque no es roja y porque no es penalti. Y que el partido estaba ya decidido de antes, porque iba a tercero en ese momento. Vaya Pero al claro, tercero, sí. aún más con ese momento, con una jugadora más para Estados Unidos, con una jugadora menos para Zambia y con un cambio que tiene que hacerlo por obligación para meter una defensora más, claro, está el partido roto y ya esa decisión lo acabó de romper del todo, no solo este partido, sino que también a Zambia le condena para el siguiente partido ante Australia porque juega Se sin queda sin Zulu en la defensa. central. Sí, a ver, esto lo decían ayer por el chat, como nosotros no habíamos visto el partido, teníamos que verlo, pero la gente está enfadada, bastante enfadada con la decisión de Yo si que fuera de Zambia se Zambia, quedara evidentemente con no es una una menos. decisión que marque el partido, pero es una decisión No marca el partido, pero debilita a Zambia, horriblemente se queda con errónea. una menos. Claro, y más después los cambios que tiene que hacer, que saca a Chanda, por ejemplo, al final, oye, condiciona un poquito al equipo. Ya que fuera perdiendo 3-0, se queda sin su central titular, así que veremos qué hace en el siguiente encuentro. Pero para mí, o sea, no hay contacto No, y no, no. hay ciertas acciones que no se pueden ver a cámara lenta porque no es lo mismo verlo, como digo, a cámara lenta o a cámara normal. Y este es un ejemplo de ello. El árbitro ya me intuía que iba a sacar la roja porque cuando le paran la frame, la escena, en el pie que parece que golpea la bota derecha de Sofía Smith y el árbitro empieza a sentir y digo, no, la va a expulsar. Para Es mí, que... primero, no es falta, no hay No, falta no, para no. mí, pero sí que es la última, porque la otra compañera que parte no hubiera llegado si se No hubiera lo sé. plantado sola. No, No yo lo lo tengo, yo sé, lo tengo claro. Para mí es la pero... última, pero Pero no en es falta. cualquier caso, es que la acción... El contacto de abajo no existe. Y yo creo que el que pita es el contacto del brazo. De que saca el brazo Zulu, no golpea tampoco en Pero la cara de no, Sofía Smith. Simplemente no, lo pone en la cara delante, pero no llega a golpear en ningún momento. Es más una ni atrás. protección Claro, suya en la sí, carrera que otra cosa. Y bueno, pues una decisión absolutamente errónea del árbitro brasileño pero, y sí. que desde luego no se cargó el partido porque estaba ya cargado de antes, pero desde luego que tendrían que mirar mucho ese tipo de acciones porque es una acción que sinceramente habiendo VAR me parece injustificable que se pite tan mal. Porque puedes verlo en directo mal, puede parecerte por la imagen en directo que hay contacto, que le da con el brazo, porque además se tira Smith y lo vende muy bien,
pero una vez que lo ves, varias veces en el VAR y luego en el monitor, me parece imposible de Sí. justificar esta decisión. No, no. Sí, aquí dice Albert que tampoco era roja. El partido ya lo tenía perdido Zambia. Sí, además, Zulo se ve perfectamente que, bueno, acaban un poco llorando por esa decisión del árbitro que les expulsa. Pero en Zambia también hay que decir que yo estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho varias personas en Twitter, que estamos hablando de una selección que está con un entrenador que Sí, ha acosado sexualmente a sus jugadoras, que no se le ha permitido de primeras la entrada al país, a Francia, para dirigir a sus jugadoras, y después la federación, después de insistir e insistir porque no tenía ningún recambio, al final han accedido. Y salió recientemente una información en el mismo periódico que destapó este caso, The Guardian, que no se le va a permitir ningún contacto privado o reuniones en privado con ninguna de sus jugadoras y que tampoco iba a hospedarse en el mismo hotel que ella. Entonces también esto afecta a una selección que hace lo que puede, con las herramientas que puede y con lo que está sucediendo en este asunto extradeportivo. sí, sí, a Entonces, ver, por ese a mí lado, me da- evidentemente no hay nada que apuntar. Realmente es un error, bueno, un error, es una decisión por parte del Comité Olímpico vergonzosa. que no entiendo porque vale que Zambia te insista con que es su seleccionador y todo eso, pero de verdad es imposible de justificar el hecho de que este señor siga en el banquillo después de lo que pasó con jugadoras y hasta con un miembro de la FIFA también. Llegó Sí, con la a delegada. tener lugar el pasado mundial. Realmente me parece que es injustificable que siga en el banquillo de Zambia, que siga como seleccionador. Y como dices, al final en su momento se había hablado de impedirle la entrada a Francia, de negarle la visa, luego se la dan y le niegan reuniones Sí. privadas, que es una vez más una demostración de que el Comité Olímpico Internacional realmente tiene legislación en el sentido espiritual, pero Es casi en lo papel que va a mojado. tomar medidas de verdad contundentes y drásticas, nunca se mojan con nada, ni con esto, ni No, con no, Rusia, ni con es Israel. papel mojado, Y bueno, básicamente. luego comentemos también lo de Canadá, que va a ser exactamente lo mismo. Lo Pero comentaremos después, sí. desde luego que es una auténtica vergüenza. Y en lo que respecta al Este, pues, partido, pues lo que decíamos, Zambia estaban ya hundidas y eso ya pues se acabó por hundirles, aunque en la segunda tan, parte sí que se les notó que también porque bajó mucho Estados Unidos con los cambios. sí, claro. Otra cosa que también habría que mirar Estados Unidos, porque vale que descansa Rodman, descansa Swanson, lesión de Sophia Smith, pero Sí. quienes salen, entiendo que no van a ser titulares todos los partidos, pero es una oportunidad desaprovechada, porque es que la segunda parte de estas futbolistas es nula. No hacen Sí, nada en el partido. hablamos de Casey Kruger, hablamos de Nice Bonger, Emily Sonnet y también que entraba antes en el descanso, bueno, los minutos antes, Corbin Albert. A ver, sí, es una oportunidad desaprovechada para demostrar que puedes tener minutos, puede ser importante en el momento que el partido necesite ser desatascado por alguien que seas tú la elegida, pero también comprendo el partido en el que era, si tus compañeras no están al mismo nivel competitivo al que tú entras desde el banquillo con ganas, se te contagia ese estado de ánimo y Ya. después enfrente tienes a Zambia que lo intentaba y tampoco era muy peligrosa. Se junta todo un poquito, pero bueno, aquí sí, nosotros esperamos también que no continúe ese hombre al frente de Zambia. Si al final Es que todo no debería resulta haber ser cierto, hecho después del Mundial. Y si ha no, seguido no, hasta ahora, no tenía que haber continuado. No tenía que haber continuado. Seguimos esperando la investigación de la FIFA. podemos Lleva esperar. pendiente, Sí, sí, sí. vamos a seguir esperando, ¿no? Sí. Pero bueno, para cerrar este partido, vamos a cerrarlo con un detalle de calidad de Trinity Rothman. Tenemos ahí la imagen del tacón, aunque invito a todos a buscar los highlights y verlo, porque es una absoluta delicia cómo se gira con ese tacón para marcar el primer gol del partido. Me da igual el rival, esto hay que hacerlo, ser valiente de hacerlo, que no te salga mal, y marcar el gol después. Sí, sí, la jugada Es es que muy es una buena. gran jugadora. La jugada está muy bien elaborada por parte de Estados Unidos. Luego verá que Rodman pone mucho de su parte porque el pase era muy bueno, pero ella lo convierte en una maravilla porque se libera con ese taconazo de sus dos rivales.
Y de manera del taconazo, que es complicado, luego también al primer toque define. No se para a pensar más, no se pone a cavilar más ideas, sino que directamente hace esa jugada, ese recorte, ese detalle y define de primeras para realizar la jugada con muchísima calidad, la del futbolista estadounidense que marca el primer gol de Estados Unidos en el partido, primer gol de ella evidentemente en los Juegos Olímpicos y veremos si hay alguno más. Porque desde luego Sí, que en esta pero, selección estadounidense es una jugadora clave. sí. Falta por ver también quién la acompañará en el próximo partido ante Alemania, porque Swanson parece que sí. Y veremos Sofía Smith. Yo creo que En no es nada punta. serio lo del tobillo, pero vamos a ver. Vamos a esperar, de momento no ha salido nada. Lo que sí sabemos es que Shimizu, la lateral japonesa que acabó un poco rotante, Mariona, pues finalmente tiene una lesión de rodilla, no se ha especificado qué tipo, y va a volar a Manchester a ser tratada por los servicios de su nuevo club, el Manchester City. Así que es una jugadora que ya no veremos más en los Juegos Olímpicos. Una lástima, ¿no? El primer partido y te lesiona. Así que bueno, veremos próximamente a ver cuál es el 11 de Mahey, si continúa Sofía Smith, como dices tú, o tiene que poner Mallory Swanson en punta y vemos a Crystal Dunn de extremo izquierdo. Esa jugadora, de verdad, es más polivalente, solo le falta ser portera. Así que le voy a decir yo a Nair que la deje un momento los guantes, Hombre, a no. ver qué tal. No, no, no. A ver, contra España, si quieren probar, pues oye, nunca está mal. Pero el resto de partidos, yo creo que sería mejor jugar con las que son de esa posición. Pero Vaya bueno, por dejamos a Dios. Estados Unidos, que ganó cómodamente a Zambia, y vamos con otro equipo que también ganó cómodamente, aunque es verdad que el partido no fue exactamente tanta paliza como fue este contra Zambia. Hablamos de la Alemania 3, Australia 0. Para mí, de estos primeros juegos, de primera jornada de Juegos Olímpicos, es la sorpresa de la jornada, porque Alemania es verdad que había llegado bien al torneo, se había clasificado para la Eurocopa directamente, como España, pudo tomarse sus últimos dos partidos de calma, de no tener nada que hacer, de no tener nada en juego. Eh, y es verdad que llegaban a los Juegos Olímpicos con esa plaza conseguida en febrero en la Nations League, siendo terceras de la Nations League. Pero Australia partía como candidata a hacer algo importante en el torneo y veremos cómo le va el resto del torneo. Pero ya se quedan sin margen de error. Ya no le vale otra cosa que no Sí, sea ganar a Zambia y por los más goles posibles y luego intentar puntuar ante Estados Unidos. Si no, Australia se puede pedir de los Juegos Olímpicos muy prontito. sí. Sí, desde luego que no es el partido soñado de las australianas, así lo ha dicho el seleccionador y Steph Curry, que es una llamada de atención, que no consideran que el partido haya sido tan malo. Vale, hay cosas que mejorar, pero desde luego que, oye, no Bueno, se puede el de perder de Steph esta manera. Curry sí que precisamente es bastante malo. Hay que verlo, ¿verdad? Pero bueno, tengo después las declaraciones y las leemos un poquito y opinamos sobre ellas. Pero bueno, hablamos de Australia, que ha encajado 3 goles, 2 a balón parado. Eso, por supuesto, que es algo que tienen que mejorar para el siguiente partido, sobre todo contra Estados Unidos, que es una selección, oye, que saca mucho petróleo de las jugadas a balón parado. Mm, a ver, yo creo que la clave de este partido, por mucho que hablemos de 3 goles, a ver, al final son 2 goles a balón parado, pero ha sido el centro del campo. Schuller y Nuskel, ¿vale? Aunque después es verdad que sale en el descanso, lo hicieron muy bien, un gran trabajo defensivo para tapar a Kunikros y Katrina Gorri. Katrina Gorri ha hecho un partido espantoso, horrible, con pases mal dados, mal colocada, sin ayudar a su compañera. Kunikros ha sido de la mejor de Australia, de lo poquito que se puede salvar de este partido, porque ha tenido que hacer todo porque su compañera no estaba. Entonces yo creo que ahí ha habido parte de culpa del triunfo de Alemania. O sea, lo vimos en el Mundial, las dos centrocampistas cuando jugaban a Australia arrancaba. Y es que aquí no han podido hacer apenas mucho. Yo, primero vamos con Alemania, con lo positivo, que es un partido espectacular de Alemania. Sí, Tampoco nos vengamos arriba, que el mundial pasado fue así. Empezaron ganando 6-0 a Marruecos y luego dos derrotas. No, una derrota y un empate. Derrota ante Colombia y empate ante Corea del Sur. Así que tampoco vamos a a ver, venirnos arriba antes de tampoco, pronto. no, no, tampoco Pero, puedes comparar a Marruecos con Australia. O sea, pero es empezar ahí muy bien y luego venirte abajo. empiezan, ha sido un partido sobrio. No ha sido el mejor partido que se podía ver, pero un partido sobrio, sólido y muy serias las alemanas. Que hace mucho que no veía un partido así de ellas.
Sí, a ver, Bueno, aparte evidentemente. de los últimos. Pero sí, pero insisto, vamos a bajar un poquito los humos con Alemania, que ya el año No, pasado, yo no lo subo, yo bueno, los he pues lo subido. bajo yo porque el otro año pasado fue exactamente lo mismo y luego acabó como acabó. Eh, Pero el bueno, único, pero sí, eres el único que ha pensado eso porque Pop y Hubert han dicho lo mismo, que el partido contra Estados Unidos es otra historia, es otro equipo y que no están de fiesta, o sea, no hay nada que celebrar, así exactamente. debe ser. El partido evidentemente es muy bueno, ¿eh? Si puede celebrar Alemania, debería, Sí, porque este está bien. partido sí que es muy bueno para eso y realmente tácticamente está muy bien trabajado el partido. Me gustó mucho el detalle Sí, de las jugadas de contraataques, sacando Katrin Berger buscando la contra con Jules Brandt, que fue la mejor del partido con diferencia. la, buenísima. Y luego 15 también nota. destacar el trabajo, has comentado el defensivo de Slea Sules, yo me quedo ya en ataque, la velocidad que aporta al equipo, lo que ayuda también a ayudar a las bandas, y también por supuesto en laterales también muy bien, tanto Linder como Win, el centro del campo también espectacularmente bien. Y Australia, yo es que ayer vi a una Australia desfigurada, vi a una Australia defensivamente horrorosa, las cuatro, ni Carpenter, ni Kennedy, ni Cadley, que para mí fue la peor del equipo, ni tampoco Hunt estuvieron bien, Claire. no, Claire Hunt, en ninguna de Sí, las cuatro sí, estuvieron bien, fueron cuatro desastres absolutos. Eh, el centro del campo ni apareció y luego, insisto, la delantera es que no está. Mary Fowler ayer fue una sombra de lo que puede ser Mary Fowler. Raso y Ford no desbordaron absolutamente nada. Y realmente lo de Australia de ayer es el primer partido, pero es que es un primer partido que puede salir carísimo. Porque, insisto, ahora sí, mismo, en este momento, el ser mejor tercero lo tienen muy complicado. Ser el segundo está en su mano, pero tienen que golear a Zambia. Porque sí, como no lo hagan, en caso de empates con Brasil o con Japón si ganara su partido, o con Colombia si ganan los suyos, se les complica muchísimo. Desde luego que el partido sí. fue muy malo y por parte de Alemania, pues una actuación de muchísimo nivel y de un fútbol muy pragmático, de no complicarse la vida, contraataques Muy rápidos, sencillo, sí. veloces, goles a balón Sí, parado. Es va- un poco el fútbol clásico alemán de toda la vida y funcionó sí, perfectamente ayer. vamos por partes, porque ya has dicho tres cosas, vamos a ir por parte. Vamos con Australia, ¿no? Que al final es un poco una debacle este inicio de los Juegos Olímpicos. Es verdad que Ford al final, como no desbordaba, ¿qué han hecho? La pasaron a ser delantera en punta y a Courtney Vine la pasaron en banda. Tampoco surtió mucho efecto, pero es que si nos impone el centro del campo, la delantera va a ser muy difícil porque no le llegaban balones. Hay un balón largo, pero te tienes que poner a pelear con Herring, con Linder, con Hendrix, que lo hicieron muy bien. Las cuatro estuvieron espectaculares. Dime tú quién le gana un duelo por arriba y por abajo. Y para mí, de la mejor de Australia, porque hay que salvar algo, es Cross. Realmente Yo no para salvaría a mí, nadie, la porque verdad. fue la única que lo intentó, la única que se ofreció, la única que vio una solución a corto plazo, que era lateralizarse. Me recuerda un poquito al caso en el Real Madrid masculino con Toni Kroos. Se pone como si fuera un tercer central por la izquierda y balones a la otra banda. Pero es verdad que estaba muy sola. Después, cuando sale Wheeler, pues mejora un poquito Australia, pero ya el partido, bueno, estaba ya muy difícil para darle la vuelta. O sea, Australia esto no lo puede volver a hacer porque si no se queda fuera de fase de grupos. Y eso sí que sería un fracaso. Un fracaso por cómo está perdiendo, por la imagen que está dando. Sí, porque Porque era un el grupo es partido, complicado, ¿eh? en teoría, para el segundo puesto del grupo con Alemania. Ahora, evidentemente, el segundo puesto es prácticamente imposible. Y ahora la única opción es ser terceras de grupo, salvo que de Sí, ya lo repente has ganen dicho. también a Estados Sí. Unidos el domingo. Pero desde luego que el partido no habla nada bien de Australia. No. Y Tampoco me sorprende, la verdad, porque yo en la previa dije que este equipo, aparte que le faltaba delantera, en defensa me había dejado muchas dudas en el Mundial pasado y ayer no están bien. No sé qué ha hecho siendo titular Ted Kenley cuando no ha podido casi entrenar con el equipo. es Eli que la Carpenter, capitana, los galones. sí, pero Eli Carpenter, pasividad absoluta en el tercer gol de Alemania sin ir a achicar, sin ir a presionar. Las centrales, bueno.
No, Bueno, las ahí centrales la hay. al nivel que son, porque ni Kennedy ni Hunt estuvieron bien el mundial pasado. Realmente, el año pasado el mundial de Canadá se lo llevó, bueno, el mundial de Australia, perdón, fue gracias Ah, al sí. centro del campo que funcionó, Raso que hizo un torneo espectacular, Fowler, pero la defensa, a mí en ningún partido me gustó de Canadá. Siempre se les veía De dudosas, Australia. joder, digo Canadá. Después Se les hablamos de veía, Canadá, no te se les preocupes. veía muy lentas, se les veía muy poco rápidas al corte, poco colocadas. Y a mí A ver, no me ha gustado la defensa de sí, Canadá, joder, no, se ha de visto. Australia en el partido y No, se ha tampoco en visto, a el ver, pasado mundial. se ha visto aquí, no sé si tenemos por ahí imagen del primer gol de Alemania de Hegerin que llega ya en el minuto 24, que bueno, teníamos a una Alemania muy bien plantada, con una muy buena versión, un fútbol fluido, como dices tú, no complicarse la vida, que tenemos opción para balón largo, porque tenemos campo abierto, pues se hace, que tenemos que tocar entre nosotras, también. Al final sí, y Jules Brandt lo ha dicho, es un partidazo, inspiradísima. Menos mal que se ha llevado el gol al final, porque el fallo que ha tenido Hombre, en el si minuto llega a 3, fallar esa ya es para que la quiten de la selección. sí, Porque es vamos, que, el partido que hizo fue tremendo, pero la definición ¿cómo se llama? hay que La vigilarla. definición malísima. O sea, muy bien cómo se va de todas, como entra al área, pero la definición a las nubes. Yo te digo que no sé qué pasa en el fútbol, que entra al área, tiro que se va a las nubes, pero ajustarla un poquito, tampoco hace falta reventarla, pero Es bueno, que yo creo que sí, Brand en el golpeo, que creo que es, estamos todos con ello en la se, cabeza, se que es tira un poco el, hacia atrás claro, de la también, primera ocasión que tiene, se le va el cuerpo hacia lo atrás tres. Sí, y realmente es una ocasión clarísima. La jugada es maravillosa porque controla, se marcha, recorta y solo le falta sí. meter un poco el interior del pie y es gol. No hacía falta tirar un golpe tremendo a la escuadra ni hacer una maravilla, simplemente con colocarlo un poquito con la pierna izquierda era gol. Pero bueno, se tuvo que Sí. vigilarlo, pero evidentemente ayer dejó sensaciones de mucho peligro y de que es una futbolista Sí, que venía bastante bajo el radar en el sentido de que llegaba bastante de tapada porque no ha hecho una buena temporada en el Wolfsburgo, no han contado mucho con ella y de repente en este torneo puede ser el de resurgir de su carrera. sí, han confiado mucho en ella. Además, el seleccionado lo ha hecho muy bien. Es una futbolista con un talento que cuando tiene el día está inspiradísima, marca la diferencia y se ha visto. La han buscado constantemente por la banda derecha. Incluso la hemos visto cayendo hacia adentro, yendo hacia adentro, moviendo el balón. Muy bien. Bueno, tenemos en pantalla el primer gol de Alemania, ¿vale? Hegerin, que es la que marca de cabeza, no pop, ¿vale? Que ahora hablaremos de ella. Es la que está sola. ¿Veis toda la marea de jugadoras? Pues es la que está atrás del todo a la izquierda, sola. Esto se repite también en el segundo gol. O sea, las dos, Hegerin y Schuller, rematan solas. Esto no te Sí, lo puedes permitir en los Juegos Olímpicos. Porque, como han visto, Alemania está haciendo un buen partido y te mata con dos jugadas a balón parado que podías haber evitado. No han sido dos jugadas increíbles de Jules Brandt que no has podido detener, ha hecho falta, ha seguido jugando, o yo que sea no, un no. trayazo Y estas dos jugadas no de son Wood, las no. únicas. La primera No, no, parte no. tiene Alemania más jugadas de balón parado, una que recuerdo muy pronto, que acaba tirando Julia Wynn y se estrella con una defensora, después Sí, varios rechaces. Al final se mascaba un poco la tragedia. En cada balón parado, Alemania, que verdad que es un equipo muy potente en ese tipo de situaciones, porque tiene jugadoras muy altas, que leen muy sí, bien el juego por arriba, como Pop, como Schuller, como sí, Hegerin, evidentemente. Pero claro, como sí, comentas, es que es algo que en un partido como este, en el que te está costando muchísimo generar fútbol, que tu rival está más cómodo que tú, el balón parado es fundamental y no puede sí. ser que te rematen solas. Dos jugadores además que son muy poderosos en este tipo de situaciones, que se encontraron con un camino abierto para hacer el primer gol y el segundo gol. Sí. Aquí voy a leer un poquito el chat. Para Lulebox, la peor Kennedy en Australia. Más por aquí, Alemania fue Brand en los corners. Bueno, y el equipo también, ¿eh? Un sólido, buena versión. Hola aquí a Ani. Más por aquí, la que falló Brand es de Traca también, sí. El Averas lo tiene fastidiado, sí. La conexión Berger-Brand va a ser interesante en los Juegos Olímpicos. Y aquí dice error de Kennedy en el gol. No entiendo para dónde fue a saltar a despejar el balón. Bueno, lo de Berger, que en el minuto 3 el balón largo, la manera en la que se la deja perfecta a su compañera. Y recordamos que en el penúltimo partido de clasificatorio da dos asistencias.
O sea, Sí. cuidado con Berger, que ella misma se ha sorprendido de que fuera a ser titular en el primer partido. Yo te lo dije, yo contaba con ella más Y que yo con creo que Tony. el domingo no lo va a ser, porque se manchó tocada. Vaya por Dios. Entonces, pues Aunque es lo verdad veremos que otra jugadora. está en el otro banquillo Emma Hayes, que fue la que le enseñó y la que le ha ayudado muchísimo con esos parones tácticos para ser atendida. Igual lo prueba también con Alemania. Pero bueno, la verdad es que ayer Pero veremos, sí que sí. se manchó, estaba tocada en el pie y tengo dudas de Sí, que sea titular el domingo contra Estados Unidos. lo iremos viendo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del partido, así, cosas tácticas. Alemania siempre supo qué hacer con el balón. Tuve esa sensación de que le llegaba el balón y el equipo ya estaba colocado para atacar. Y Australia no. Mira, tengo un dato, Mario. Alana Kennedy, central, ¿vale? 79 pases. Es una instantánea que se repitió durante toda la primera parte. Ella, la central de Manchester City, con el balón sin saber qué hacer, porque el centro del campo, como decíamos, estaba siendo tapado, estaba siendo cubierto por Suller y Nusken, y no sabía qué hacer con el balón. Catherine Nagorri para mí ha sido peor que Kennedy, 29 pases. Sí, sí, a ver, realmente el Bueno, partido fue muy ha sido malo uno de de los cambios. Australia. Fue muy malo, hubo muchos errores, muchas acciones que estuvieron mal ejecutadas. Y yo sobre todo me quedo con la sensación de que Australia como que se empequeñeció mucho ante Alemania. Que es verdad que Alemania es un equipo que da miedo porque es un equipo que ha ganado Juegos Olímpicos, que ha ganado títulos importantes y que siempre que allá donde va es un equipo a temer. Pero Australia, yo no vi Australia del Mundial. Yo no vi esa Australia. No, Lo comentaba también en la previa, que quizá ese factor público pesó demasiado a su favor y sin él en Francia ayer les vi como que no es que tácticamente no estaban estaban mucho bien. más perdidas, mentalmente tampoco estuvieron bien en el partido y también les veía como que en el Mundial siempre llegaban un segundo pronto, un segundo o a la vez que la jugada y ayer iban un segundo tarde a todas las jugadas. Llegaban tarde a los Sí. cortes, llegaban tarde a balón Eh, parado, llegaban tarde a las acciones en ataque y sí, eso no sé si lo pueden resolver durante el torneo, porque es una sensación que yo creo que en torneos como estos tan cortos es muy complicado de recuperar de un día para otro. sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que vimos una versión desmejorada, una versión marca blanca de Australia. No vimos a las Matildas, que siempre se presume. No las vimos ayer. Es que no sabían qué hacer con el balón, como te digo yo. Se les apagaba la bombilla, llegaban tarde, parecían muñecos. Iban las alemanas, que siempre suelen ser físicas, iban con el cuerpo, ganaban todos los duelos. Y ese análisis ha hecho el seleccionador de Australia, Tony Gustafsson, aparte de decir que siente haber decepcionado a los aficionados, porque ayer el partido era a las 3 de la mañana, agradece el apoyo, el haber madrugado para verlo, y dice lo siguiente: hemos perdido muchos duelos uno contra uno. Este equipo es muy físico normalmente, el suyo. Ganamos todos los duelos uno a uno. Hay agresividad, corremos y nuestra velocidad supera a los rivales. Pero hoy no fue así, es decir, ayer. Se puede ver claramente que Alemania estaba a la altura del fútbol internacional. Hicimos todo lo posible para intentar prepararnos para ello, pero no cree que estuvieran listas para ello. O sea, ya él admite que ha sido, o sea, un poco de error, de que no ha preparado bien a su selección para este estreno contra un combinado nacional como es Alemania. Oye, no sé, si el seleccionador dice eso, No, y sobre todo teniendo en está cuenta siendo honesto. que es un torneo que no tienes opción de recuperarte durante el torneo. Que estás mal el jueves, el domingo hay que competir de nuevo y ante un rival que es el que tienes que ganar y tienes que ganar por muchos goles. Yo sinceramente, Australia ayer me preocupó muchísimo y Alemania en cambio, pues hombre, ya están prácticamente no en cuartos de final porque con un 3-0 en el debut lo tienen que hacer muy muy mal y siendo goleados en los dos partidos que quedan para quedarse fuera del torneo. Y el partido fue muy bueno de Alemania, muy bueno tácticamente, muy bueno también físicamente, como comentábamos de Australia muy malo en ese tipo de cosas. En cambio Alemania muy fuerte físicamente, todas las futbolistas estuvieron muy frescas, no noté casi nada de cansancio, No, Win y no, Linder todo el partido subiendo y bajando la banda sin ningún problema. El centro del sí. campo, me queda por saber qué pasó con Nusken, porque no tenía tarjeta amarilla ni nada, el cambio que No, no, le hizo en el descanso para que eh, entrara Sidney Loman. no hay nada, es un poco de molestias, pero no hay nada definitivo.
Bueno, el centro del campo era más delantera. El centro del campo era un poco Mingue y Pop, Alexandra Pop, que vamos a hablar ahora de Sí, ella cuando termines. pero bueno, que me extrañó eso porque no tuvo amarilla, porque por ejemplo sí que en la última jugada de la primera parte recibió amarilla, creo que era Minch, si no me equivoco, y, y bueno, pues ella estaba en teoría sin Sorprende, pero no. amarillas, sin lesión y sin nada, y es lo que me extrañó. Sí. Pero bueno, por lo Aquí, jolín, demás, el partido tenemos buenísimo nombres, de Alemania. tenemos nombres a tener en cuenta para la próxima jornada de jugadoras que se marchan tocadas. De si en Canadá o Nueva Zelanda también hay unas cuantas. Pero bueno, vamos a hablar de Alexandra Pop porque Alemania se presentaba con la baja de última hora del ligamento cruzado y medial de Lena Oberdorf, la que estaba llamada a ser titular indiscutible en el centro del campo. No iba a estar. Y Alemania se ha presentado con un doble pivote con Minch y la capitana, la que suele marcar los goles de cabeza. Esta vez ha hecho una labor defensiva muy buena. En ataque es verdad que no ha terminado de ser tan importante para la selección, ha sido más el turno de Brand, de Buller, de Schuller, pero defensivamente ha estado bien. Ahora, si es una selección que se enfrenta contra, por ejemplo, vamos a poner Zambia, una defensa de 5, no es la mejor opción en ataque, porque había veces que fallaba pases, daba pases muy sencillos, muy seguros, pero no profundizaba. Y ya, pues más adelante en el partido se la veía un poco de enganche por detrás, bueno, por delante de la Sí, delantera. no, con la Entonces, entrada de Loman sí que bajó su posición, sí que adelantó sí, su posición y Loman fue la que ocupó ese puesto más de centrocampista, más de pivote como comentabas. Pero bueno, lo vimos también el año pasado, lo recuerdo, en la vuelta a semifinales de Champions contra el Arsenal, jugó en la posición de interior o de centrocampista. Lo puede hacer, pero a mí Pop, sinceramente, me gusta donde está más cerca del área, que es una delantera, es una goleadora. Evidentemente, que si tienes esa capacidad de que juegue también por detrás y te permite liberar a Süle para tener esa referencia ofensiva, que ella sea la única que pueda correr al espacio, que pueda hacer daño y todo eso, fantástico. Pero Pop, yo creo que cuando más las aprovechas es cuando está cerca del área, aunque evidentemente tiene la posibilidad de que el balón parado claro, aparezca y ella te haga mucho daño. claro, esa es la sensación con la que me quedo, que no han terminado de aprovechar del todo, pero que te ha servido para hoy. Además, ella lo ha dicho, que trabajó como 6, no es desconocido para ella. Entonces, queda por ver si es algo que se va a dar en el próximo partido, si va a ser Minch y Pop, o a lo mejor Nusken, claro. Pero a mí me gusta más en la posición de delantera. Lo que pasa que es verdad que arriba hay mucho talento y en la posición de centrocampista falta por ver quién podría estar. Pero bueno, a ver, decisión de Hubers, al final el partido ha salido bien para Alemania, Sí. como decíamos, un juego muy, muy fluido, moviendo el balón de lado a lado, en defensas con el 4-4-2 sólidas, dejando a Australia que tocara, porque sabían que no iban a poder encontrar la manera de llegar a la portería de Berger. Y cuando parecía que Australia mejoraba un poquito con los cambios, las sustituciones de Gustafsson, llega el segundo gol de Alemania, a balón parado, doble asistencia de Julia Wynn también y remata sola. O sea, Sí, entonces es lo que decíamos. Bueno, el remate es sola, pero es una belleza de remate. Muy bueno. El Sí, salto, y cómo gira el cuello, cómo la pone, es una maravilla estéticamente. Evidentemente para Australia es un error porque vale que es una gran rematadora, pero es que está solísima. Tiene espacio de sobra para elevarse, para colocar la cabeza, colocar el cuello, sorprender a la guardameta, a Mackenzie Arnold. Y ante una jugadora como Lea Schüller, que es una goleadora con muchísimo talento, muchísimo potencial ofensivo y aparte remata muy bien de cabeza, es una concesión que no suele perdonar. Y ahí llegó el segundo gol y el tercero minutos después. Aquí vemos la imagen, que fue una contra, como comentabas antes, de mover el balón de lado a lado y acaba así, Sí. Balón que pone Sarai Linder y remata por el otro lado Julia Brandt para hacer el 3-0. Y luego llegó incluso el cuarto, anulado por fuera de juego, de Alex Pop. Pero bueno, es que al final Alemania, lo comentabas, que es verdad que sí que hubo un tramillo por ahí, que Australia parecía que iba por el 1-1. Tampoco llegó a tirar en ningún momento a puerta, ni llegó de verdad a poner peligro en la portería de Alemania. Pero sí que había un poquito de run de, bueno, a ver si enganchan un par de jugadas buenas y pueden conseguir el empate. Sí, pero llega el 2-0, llega el 3-0 y a Wheeler, partir de ahí el partido evidentemente ya claro, muere. ahí ya
Sí, ahí ya no había nada más que hacer. O sea, la imagen del tercer gol, vemos a Carpenter lo lejos que está de Linder y lo bien que pone el pase para Brandt que llega desde atrás. Entonces, al final, el minuto meten en el 63 el segundo y en el 68 el tercero. Entonces, el partido lo finiquitan en apenas unos minutos. Me gusta este partido, esta versión de Alemania, a ver si la continúan para el próximo partido, que es el siguiente es contra Zambia o Estados No, Unidos. Estados Unidos. El domingo, Es 9 de la esta contra noche, Estados Unidos. es el Sí, partido de la jornada para mí. Es Alemania, Estados Unidos. Y evidentemente, pues es el duelo que en a ver, principio decidirá el líder del grupo. Porque Australia ya parte sí, con muchas opciones de no serlo. Y Alemania llega con 3-0, igual que Estados Unidos. Y ahí será el sí, que se decida el primero de grupo, que sería probablemente el rival del segundo. Será el rival de España, si queda segunda, ojalá que no. O si no, de Japón o de Brasil, que son los que parten como candidatas a ser el perfecto. segundo del Sí, grupo es C. que, Y ese enfrentamiento sería en, claro, en París. eh, si es que le han preguntado a Berger sobre su rival Zambia y dice que no tiene ni idea, que no ve mucho fútbol femenino, que tiene que ser honesta. Me ha matado esta respuesta. ¿Quién? Berger, Bueno, Berger, la portera. pero Zambia después, primero Estados Unidos, Claro, sí, que sí, las después, pero le han conoce preguntado bien. también la pregunta también por Zambia y por Estados Unidos, lo que ha respondido. Pero bueno, que están centradas en el próximo duelo, son conscientes de que esto no ha hecho nada más que empezar, que ahora mismo por este partido no te van a dar la medalla de oro. No. Y Rubech está un poco descontento porque cree que podían haber marcado más goles. Que así hubiera Sí, sido más fácil, que se ha podido ver la calidad que tienen, pero que merecían ganar. Se han quedado ahí poquito esa sensación de que podían haber metido más goles, sobre todo en la primera parte, pero bueno, en general, satisfecho. Y Steph Kennedy, la capitana de las Matilda, que dice que tienen 2 partidos más y hay que revertir la situación rápidamente. Por momentos hemos estado muy bien y hemos dejado que 2 jugadas a balón parado influyeran de forma muy negativa en el partido y que tuvieron mucho a la defensiva, que perdieron muchos duelos, son un equipo defensivo y estuvieron mucho a la defensiva. A ver, lo de momentos ha estado muy bien, no. Yo quitaría el muy y diría bien. o ni siquiera. En la segunda parte, pero el resto No, no, no ha estado el bien. partido se puede sacar muy, muy un poquito positivo y evidentemente tiene que recuperarse, pero es que hay 2 días de descanso o 2 días de preparar el siguiente partido y realmente no hay milagros. En un torneo como este, si estás mal el jueves, el domingo no vas a estar espectacularmente bien. Puede que estés mejor y que contra Zambia te dé para ganar el partido, pero es que tienen que ganar y tienen que golear, porque después del 3-0 que se han llevado en este primer partido, ya el peligro para ellas no es los puntos, sino la average, porque van a competir no contra Alemania, Zambia y Estados Unidos, sino también contra Canadá, contra Contra el Colombia, grupo B y C. contra el grupo Sí, B y C. Entonces, contra el grupo A y C, porque el B es el suyo. Entonces, tienen que sí. trabajar en mucho eso y clave es que en defensa sean mucho más sólidas. Zambia no es un equipo que debería hacer mucho daño, porque lo que vimos ayer es que es un equipo que tiene 2 jugadas en ataque que llegan muertas cuando tienen que transportar el balón de campo a campo, pero con las dudas que dejó ayer Austria en defensa y sobre todo la lentitud de las dos centrales, ojito con Kundaranji, Y ojito con Zambia. Kundaranji, sí, otra que también salió tocada del partido. Veremos si sí, puede jugar el domingo. sí, eso también le añado el desgaste emocional y físico de este partido. A ver cómo te recompones tú de este 3-0, que como dices tú, te quita muchas opciones de aspirar al primer puesto. El segundo se complica y es que tienes que centrarte en golear a Zambia. Vamos a ver si es capaz de hacerlo, como decíamos antes con Estados Unidos, que es muy fácil decirlo. Zambia no es de las mejores selecciones en este torneo, pero hay que meter en gol. Entonces, veremos a ver qué hace Australia, pero de momento no empieza muy bien el torneo. A ver qué hace Tony Gustafsson para levantar los ánimos y el espíritu de este equipo. Sobre todo eso, Bueno, porque el fútbol sí, tampoco se puede cambiar mucho, pero el estado anímico, las fuerzas, las ganas, la mentalidad es lo que tienen que trabajar de aquí al domingo. Por aquí en el chat nos pregunta Street que si no debe ser expulsada Ford como Mayra. Absolutamente sí. Es un tema también que hay que ver durante el torneo. sí, Esa falta de criterio unificado
que vamos a ver cómo Bueno, ¿te acaba. sorprende? ¿Te sorprende? A mí no. Pero No, hay pero que claro, decir que aquí veo un poquito quizás una diferencia en la posible intención. Lo comentaba con el de Mayra, que creo que es algo inconsciente, se le deja llevar y hace esa entrada. Aquí creo que el pie se le queda un poco pillado a Ford e impacta, pero es verdad que da a en el mí, talón de Aquiles, es entrada con los tacos, entonces tiene que ser roja, a claro. mí me da igual la intención en ser jugadas. Es que al final Hay que es proteger a el las reglamento es tan jugadoras. gris. No, Sí, pero el reglamento tiene que proteger a las jugadoras. Y la lo acción, hace. sea queriendo, sea sin querer, si pisas el tendón de Aquiles de la rival, expulsión. Hombre, claro, es la Intención, entrada a los tacos aparte, al talón de Aquiles, tiene aunque que veo ser, una tiene más que ser grave que la roja. otra. Dice aquí Lexa, si necesitas una medio centro, llamas a Pop. Si necesitas remates, llamas a Pop. Si necesitas una pizza, también llamas a Pop. Ahora mismo Aquí llamo. nos pregunta el Box que si tuviera que jugar Alemania le gana a Estados Unidos. Si se tuviera que jugar él. A ver, A ver, yo creo que va a ser un aquí no está. partido muy, muy táctico. Yo creo que va a ser un partido de poquitos goles, de que Alemania va a estar muy estructurada, Estados Unidos entrenándole en Mahéis va a ser lo mismo, no va a ser un equipo que presente una propuesta muy atractiva y va a ser un partido pues de tú a tú y de que un detalle con el balón parado para Alemania o para Estados Unidos o un error de una jugadora o un Con las golazo de calidad laterales. es lo que va Sí, a marcar la diferencia. Yo no veo un sí. resultado más allá de un 1-0, 1-2 como mucho, o 0-1 como mucho. Y Alemania Vale, puede a ver. ganar. Diría a lo mejor un porcentaje para Estados Unidos de un 60-40, pero Alemania puede ganar. Sí, yo incluso lo veo más parejo. Más parejo a Alemania, la hemos visto con un rival un poco de nivel a Sí, Estados Unidos de momento, ¿no? Pero creo que va a ser un Estados Unidos atrás esperando el balón para salir rápido por las bandas e intentar pillar desprevenida a Alemania. Y la selección alemana intentando tirar un poquito también de esa inspiración de Jules Brandt para jugar por dentro. Vamos a ver, con el doble pivote, porque Joran no es tan en defensa espectacular como en ataque. Es un duelo muy parejo. Si tuviera que dar favorito a alguien ligero favorito, se lo daría ahora mismo a Alemania. Alemania. Ligero, pero 51%. Muy, muy Yo lo veo ligero. más para Estados Unidos, pero bueno, veremos el domingo. En cualquier Sí, caso, va a ser un partido muy fácil. yo creo que va a ser un partido de poquito fútbol ofensivo. Sí, Digamos y yo equipos, espero que sea un buen partido. Que no, después no te lo no nos aseguro. digamos ha sido el truño No te lo aseguro. de la Yo es un jornada. partido que tengo expectativas bastante bajas en ese sentido, porque al final el empate a ambas casi que les vale. Y jugaste la última jornada, pues tampoco hay ningún problema. De hecho, diría que le vale más a Alemania que a Estados Unidos, porque Alemania debería golear a Zambia la última jornada y Debería. Estados Unidos con Australia lo tendrá más complicado, con lo cual Alemania podría quedar primero de grupo si empatan Estados Unidos y consigue golear a Zambia y Estados Unidos no lo hace ante Australia. Sí, Pero estoy, bueno, estoy de más acuerdo. cositas. Dice aquí Lexa que le gustó mucho Estados Unidos. Lo hemos comentado antes, que es un buen partido de Estados Unidos, pero tampoco es representativo de lo que es la selección. Es un De lo rival que, que claro, si lo. no compitió. Claro, es que es fácil jugar contra la selección de Zambia y más con el nivel que tuvo ayer. Ya que, como dices tú, que hay que rebajar la euforia con la selección estadounidense, porque ya tenemos antecedentes con otras. Sí. Y también dice aquí Lexa que es robazo a Zambia. Nada que cambie. Lo he comentado antes, es que me parece una decisión que no solo que esté mal en directo, sino que está mal en directo, en el bar y con la revisión posterior en el monitor. Me parece injustificable que se expulsara a la jugadora por una acción que no es falta, que es fuera del área No, y que no es roja en la vida. sí, Pero así ha sido la decisión no del hay nada de colegiado brasileño, contacto. que fue la verdad que una vergüenza. No cambió el partido porque estaba ya muerto antes de ese Sí, momento, pero si faltaba algo, pues lo acabó de sentenciar. Y con el último sí. partido de la Bueno, jornada, vamos ya, ahora, ya que fue el partido que abrió la jornada junto con el partido de España ante Japón, y hablamos de ese 2-1 que le metió Canadá a Nueva Zelanda. Primero vamos con lo deportivo y luego lo extradeportivo, aunque evidentemente no hay que olvidar que este partido llegaba marcado por lo que llegaba marcado. Comentábamos en la previa el miércoles que Nueva Zelanda había denunciado ante la FIFA que Canadá
había espiado sus entrenamientos con drones, con 2 miembros del cuerpo técnico enviados a casa por ese motivo. Y bueno, pues evidentemente el partido llegaba marcado por eso y porque la seleccionadora canadiense, Bev Prisman, no estaba en el banquillo por decisión propia y con ese motivo pues se iba a sentar el segundo seleccionador en el banquillo de este partido. Eso es lo extradeportivo que va antes del encuentro, pero que hay que comentarlo como contexto. Sí, no, sí, sí. Después profundizamos No, en no, lo último que ha salido, lo sacamos que luego. tenemos mucho que Sí, comentar. pero bien, sí, Pero sí, lo que habla del partido, la verdad es que Canadá dominó el partido, así como sí. términos generales, fue mejor, fue superior, pero me decepcionó bastante. Es un partido que Canadá debería haber ganado 4-1, 5-1 sin problemas, porque Nueva Zelanda, primero, tuvo la del gol, que fue un golazo de Mackenzie Barry y ya, y segundo, Sí. Canadá realmente tuvo ocasiones de sobra ante una defensa neozelandesa que no hizo ningún intento de que el partido no acabara en goleada en su contra, porque fue desastrosa Le su labor faltó, defensiva. le faltó algo más cuando llegaba a área. Estoy de acuerdo. Faltaba claridad, faltaba un poquito más de calma, porque veíamos a Carl o veíamos a Lorenz que llegaban al lateral y ponían centro. Y ya está. O sea, nos faltaba un poquito más de pausa en el juego, en mascar la jugada. Pero aún así, a mí no me ha decepcionado Canadá. Esto es un poco representativo de lo que puede llegar a hacer, porque domina el partido, da, hizo algo que Nueva Zelanda no hizo, que es pases precisos a su destino, y 5 o 6 pases, que creo que es el gol de Evelyn Spiens, suficiente para marcar. No, bueno, el segundo, el primero, perdón. Entonces, a mí no me decepcionó, me esperaba algo así. Además, hay que tener en cuenta, como dices tú, el motivo extradeportivo que ya debe haber sacudido un poquito la concentración canadiense y después lo que comentaremos. Pero bueno, al inicio ya Canadá encadena varias ocasiones de goles. Entonces sí que es verdad que quizás podía haber sido un 3-1, pero bueno, teniendo en cuenta que tiene que remontar un 0-1 y que lo hace con, bueno, un gol de mucha fortuna de la casa Bueno, es un gol que y realmente rota, pues sí, me es parece. no fortuna, es que es la fortuna en el gol, porque bueno, ahora lo comentaremos, pero es un centro que viene desde la banda derecha bien puesto por parte de, creo que es Prince, no, Prince es Lawrence, el balón Sí, lo iba a despejar la defensa neozelandesa, pero no lo toca, y el pie de la delantera canadiense está de tal manera que le golpea el balón sin buscarlo y acaba en la escuadra. Es un gol tremendo el que marca Chloe Lacasse. Pero hablando un poquito sí. del partido en general, el inicio del partido es verdad que también el ambiente era muy frío, el estadio prácticamente vacío, 2.000 personas Es apenas. la, es la peor entrada en la historia de los Juegos Olímpicos femeninos. Tengo por aquí el dato, voy a comprobarlo, pero muy malo. He leído comentarios explicando un poquito el motivo, y es que las entradas están carísimas, 70 euros. Y además las dos selecciones pues no deben tener mucho tirón en Francia. Además, A viendo el ver, partido también lo puedo entender un poco. es que Vale, son precios lo tengo aquí. prohibitivos, pero bueno, Lo tengo aquí. La asistencia fueron de 2.674 personas. Vale, aparte de los Juegos de Tokio, donde no tenemos claro. en cuenta, es la más baja en el torneo de fútbol femenino en 20 años, desde la semifinal entre Brasil y Suecia, que fueron 1.511 personas. Hablamos de Atenas Hace 20 2004, años. hace mucho tiempo y evidentemente pues no es un dato bueno y el partido en parte se vio marcado por eso y por lo extradeportivo. Pero bueno, empezaba bien por parte de Nueva Zelanda, que marcó muy pronto un golazo de Mackenzie Barry, un golpeo de primeras que la pone en la escuela tras un córner. Es una maravilla el gol que Sí. marca la jugadora neozelandesa. Y es verdad que está dominando Canadá, pero el gol de Nueva Zelanda, pues aún más golpea a Canadá, que llegaba ya muy tocada. Y hasta el gol de la CAS, que se la encuentra, porque realmente no voy a decir que es un gol que hay que estar ahí, porque es que ni siquiera hay que estar ahí. Es que se Sí, la hay que estar encuentra ahí. Sí, sí. directamente. Luego, el resto de la primera parte de Canadá es bastante, con ocasiones, pero floja. A ver, yo no lo he visto así del todo. Es verdad que no ha sido el mejor partido de Canadá con el talento que tiene,
con Fleming, que ha estado brutal en todos lados, absolutamente en todos lados, con Lorenz, que también me ha gustado por la banda derecha, pero no ha sido nada malo. Es verdad que he notado que quizás en el Ecuador hasta el minuto 33-35 Nueva Zelanda está un poquito mejor que Canadá, pero estamos hablando de una selección que le falta algo técnicamente. Le falta técnica, le falta jugadoras que puedan marcar la diferencia en su selección. Porque es verdad que Steinmetz me ha decepcionado. Esperaba mucho más de ella, lo hizo mucho mejor su compañera en la medular Taylor. Grace Yale, podemos decir que ha sido un fantasma, porque no le ha llegado ningún balón, no ha podido hacer nada. Entonces, claro, tenías a Paige Bailey, la número 10, que lo intentaba por la derecha, pero claro, Jay Rose está muy bien, Buchanan también, Gilles. Pero es que a Nueva Zelanda, por mucho que lo intentara, va a ser muy difícil que se llevara los 3 puntos, realmente. Hemos comentado antes el tema de Canadá, está deportivo, se ha olvidado comentar el de Nueva Zelanda, porque tampoco estaba su primera entrenadora en el banquillo, no estaba Jitka Klimkova, la seleccionadora Sí, bueno, eso checa. ya se sabía de antes. Sí. Pero bueno, también hay que recordar que al final eran dos equipos con seleccionadores ayudantes, como en este Sí, caso pero, Michael Maine en Nueva Zelanda. sí, pero Meili ya conocía a las jugadoras y ya dirigió algún partido antes de que sucediera todo eso, como dices tú. Sí, sí, pero bueno, Peor que me no deja parece de lo de ser. Canadá. No deja de ser. No, evidentemente Canadá luego tendrá su caso aparte, que ya tengo que decir que es mucho que jugar en este partido para todo lo que ya se ha sabido después. Pero desde luego que el encuentro fue por parte de Canadá dominado claramente, pero eso, falta de acierto, pases, centros que no iban a ningún lado, mucha precipitación. Abusaron mucho de los centros, Sí, pudiendo jugar por dentro como vimos en la segunda parte, y que los cambios le encima vinieron muy bien. centros ante una defensa como la neozelandesa que vale, que no es la mejor del mundo, pero son altas. Y al final, por arriba no le pasa a hacer daño. Rebecca Stott y CJ Bott despejaban balones. Otra cosa es cuando les haces correr al espacio o les haces filtrar balones. Eso ya les puede hacer más daño. Pero por arriba, la defensa neozelandesa no es una maravilla, pero responde. Y Canadá, Sí, la verdad es que me dejó esa sensación de falta de fútbol, de mucha precipitación, de no tener clara la idea, de poca elaboración. Y otra vez como el me- Mundial, decepción. es que lo podían haber hecho muchísimo mejor. Había momentos en que decía, y esto es fútbol, nosotros usamos mucho de centro, pero tampoco me ha parecido tan mal partido. En la segunda parte mejora. Con la entrada de Becky, con la entrada de Utema también, la entrada de Biens arriba. Son pequeñas agujo también que salió, o sea que por fin la pude ver ahí en directo. Pero es verdad que no es un partido a la altura de Alemania, a la altura de lo que hemos visto con España o con Brasil, pero sin embargo a mí no me ha dejado frío, no me ha dejado fría lo que he visto. Es que no me puedo esperar mucho más de Canadá viendo lo del Mundial, Bueno, pero conociendo un poquito más tú a las las pusiste selecciones. segundas de grupo. La puse segunda del grupo y no puedo seguir manteniendo. Hombre, es verdad que Colombia ayer tampoco dejó una gran sensación colectiva. Pero yo creo que Colombia es mejor selección que Canadá ahora mismo. Canadá, si sigue en el torneo que está por ver. Yo realmente tengo esa duda y cada vez más, aunque creo que hasta acabará quedando. Pero en cualquier caso, el tema de Canadá en este partido, pues eso, que dominan, que tienen ocasiones, que generan peligro, pero que fallan muchísimas. Yo recuerdo la segunda parte, una de Es que la segunda última, sale mejor. que le Sí, ponen un balón que es prácticamente, venga, mételo tú, que a mí me da la risa, y lo manda fuera de Francia. Realmente es sí, sí. tremendo las que falla Canadá y acaban ganando con un gol que es una maravilla, porque la verdad es que el pase de Fleming es una maravilla, y luego el control y definición de Biens es espectacular, que es mucho más complicado el gol que marca Biens que los que falla Huitema, que los que fallan otras jugadoras, porque Canadá ayer perdonó muchísimo, y eso ante Nueva Zelanda, ¿vale? Porque es una selección que es la peor del grupo con diferencia, pero ante Colombia, ante Francia, eso no te va a valer. A ver, en la segunda parte mejora mucho y es cierto lo que dice, que cuenta con más ocasiones en la primera, más claras que tenían que haber acertado. Que al final fue un monólogo de Canadá, se jugaba todo en campo contrario, todas las llegadas eran suyas y al final era un poco cuestión de tiempo de que llegara el gol de alguna manera. Llega un gol, como dices tú, precioso en el 79, un poco tarde, de Billy Biens, que, a ver, Prince tampoco me disgustó mucho, es verdad que aporta mucho a la hora de presionar, de correr, abarca mucho campo,
pero bien, es que con ese gol ya, en cuanto a lo que ha hecho en la Roma, te gana. Pero bueno, es suplente de oro, ya lo dijimos en la previa. Además, es que Canadá tiene algo que no tenía tampoco Nueva Zelanda, aparte de los pases precisos que decía, el cuerpo a cuerpo. O sea, venía Aujo, te dejaba en el suelo. Buchanan, te dejaba en el suelo. O sea, iban bien fuertes, sin miedo. Al final, Nueva Zelanda está un poco también flojilla de cuerpo. Es que estamos hablando de Nueva Zelanda, tampoco esperar No, es una mucho, entonces se selección lleva todos los pues duelos muy, muy, tan, muy, muy por trabajar sí, físicamente, tan como progres. comentas, claro, que es una selección que realmente está en los Juegos Olímpicos por ser la única nación decente de Oceanía, porque no tiene que competir con nadie por esa plaza. Al final, bueno, con nadie me refiero, no tiene que competir con ninguna nación importante, porque Australia se Sí, clasifica sí, son nivel. vía Asia. Nueva Zelanda está en el torneo porque es la única Y selección gana goleando, sí, medio decente de toda Oceanía. Evidentemente, esa sí, falta de competitividad a nivel interno luego se ve en torneos internacionales cuando te pones contra rivales sí, mucho más potentes que tú. Pero bueno, claro. mucho hicieron Entonces, hasta el 2-1 definitivo. sí, pero otro detalle del 2-1, como decía, es que cuando entra Sime Agujo, Fleming empieza a tener una posición más retrasada. Parece ella que es la que se encarga un poco de la contención y deja a su compañera libertad para subir, para sumarse al ataque. Y justo en esa posición retrasada es como llega el gol, cómo levanta la cabeza, cómo se encuentra sin marca alguna y da el pase. Es que me parece una maravilla, de verdad. Lo de Jessie Fleming es una jugadora que me encanta mucho y que me alegra mucho que haya recuperado su nivel en la selección canadiense. No ha podido seguir mucho en Portland Thorns, que tampoco está arrancando muy bien, así que tendré que ponerme un poquito al día Y con hablábamos el equipo. antes de cómo defendía Zambia a Lindsey Horan, vemos a la amiga Fleming sola en una isla, rodeada por 4 jugadores de Nueva Zelanda, pero que ninguna le encima en absoluto. Y claro, se junta la calidad y el espacio y a un pase magnífico que deja Buenísimo. bien, muy bien colocada, pero luego lo hace maravillosamente bien ella porque controla muy bien, porque define a la perfección y marca un gol Bueno, merecido, pero ojito que en el tramo final del partido Canadá pidió la hora. Apretó Nueva Zelanda, fue a buscar el gol, hubo incluso una acción de posible penalti que no lo es, pero bueno, que puso el miedo en el cuerpo solo fue y... una. Sí, a ver, miedo en el cuerpo. En verdad que fue una acción que al final dices, vale, madre mía, Nueva Zelanda sigue aquí presente para llevar para el empate, lo que sea, pero tampoco creo que fuera el límite de pedir la hora como Francia con Colombia, antes de la expulsión, claro. Hombre, Tampoco. pero se jugó al final en el área de Canadá. Eso sí que es verdad, que se echaron atrás demasiado pronto, pero tampoco veía peligro de acribillar a ocasiones, Hombre, a ver, peligrarles a tienen lo uno. que Pero es tienen. verdad que Encima puede se llegar al. acabaron con una jugadora Sí, menos porque tenían los cambios ya hechos y se lesionó Fraser. Ella sí, sola, esperemos que no sea nada serio, aunque pinta mal. No parece sí. rodilla, pero pinta serio. Una jugadora que debutó en el día de ayer en los Juegos Olímpicos. Y veremos si puede jugar el segundo Tobillo, yo. partido o no. Aquí en el Sí. chat, Y también, sí. bueno, antes, una jugadora que estaba ya lesionada de antes del partido preparatorio ante Nigeria, JD Rivier, que también era una jugadora que Mm. hayamos destacado bueno, entre nosotros. Entonces, que no está. Y tampoco Ali Riley. No vimos a Sí. la capitana, la histórica capitana que hubiera jugado en sus quintos Juegos Olímpicos. No está. Y ella ha dicho el motivo. Resulta, voy a sacar en su Instagram, ¿vale? Porque era un poco desconocido, porque era una lesión, pero nadie decía el por qué. Y resulta que tiene una lesión en los nervios que lleva afrontando en los últimos 7 meses. Que han estado, bueno, Pero los en nervios de qué rehabilitación. parte. Aquí struggling with a nerve injury. Porque nervios tenemos por todo el cuerpo. Ya, eso es obvio, pero aquí no especifica. Rehabilitación, inyecciones, condicionamiento, medicinas, inyecciones, dice. Entonces, que bueno, es una lástima que al final ha forzado un poquito para ser la capitana, pero bueno, el seleccionador decidió que lo mejor era dejarla en casa y tirar de una jugadora de la lista de reserva. Sí, bueno, aquí tenemos en el chat, nos pregunta Civi que qué pasará con Canadá. Lo comentaremos ahora,
En la parte Sí, que hablaremos sobre todo del tema a nivel global de Canadá y sobre lo que ha pasado en este torneo y anteriormente. Así que ahora te sí, respondemos esa pregunta. exactamente. Dice aquí, Piro, te preguntaba, Lucía, si podía pasar a Nueva Zelanda. Yo no sé tú, pero yo sí. Yo tengo clarísimo que quiero a Canadá fuera del torneo. Y evidentemente ayer quería que ganara Nueva Zelanda. No me voy a esconder. ¿Cuál es la pregunta? Que si ibas con Nueva Zelanda. Hombre, claro. A ver, todo lo que ha pasado va contra el espíritu del deporte que nos gusta tanto. Yo lo dije en el vídeo, bueno, claro, explicamos lo que va a ser el primer episodio de este drama, que los 3 puntos tenían que ir para Nueva Zelanda si hubiera ganado Canadá metiendo 20 goles. Me parece lo más justo y más saliendo todas las informaciones que ha salido ahora que comentaremos. Sí. Pero dice aquí Lulebox que el tema va a ser el siguiente partido para Canadá ante Francia. Vamos a ver qué táctica van a hacer y proponer. A ver, ese Partido complicado partido para Canadá, ¿eh? yo quiero ver a Francia contra Canadá. Primero porque Francia en el debut dejó luces y sombras. Al final se Sí. pusieron las luces, pero las sombras también fueron muy grandes. Y Canadá, a mí tampoco me gustó el debut. Yo es un Mm, partido del que creo que va a no, ganar Francia y creo que va a ganar bien Francia. yo creo que también que va a ganar Francia. Vamos a ver una Canadá quizás un poquito más defensiva, más esperando atrás y probablemente veamos la oportunidad de otras jugadoras en el banquillo, como puede ser Diench. Y también creo que Francia va a sacar sus armas y va a hacer un mejor partido que el de partido inaugural. Yo también lo creo. Además, ahí Canadá va a ser partido muy complicado para sacar algo positivo de ello, para sacar rédito. Sí, bueno, al final en este Complicado. partido era su final, consiguieron 3 puntos ante Nueva Zelanda y ahora la cosa está en que, bueno, pues tienen prácticamente conseguido el pase, sobre todo porque ganaron y sobre todo también porque en el resto de grupos los primeros o los terceros clasificados ahora mismo no pintan demasiado mejor. Nos pregunta aquí Rojiblanco 1903 ATM, predicción para el oro, plata y bronce. Lo comentamos en su momento, pero lo repetimos. Sí, El oro España, mi plata hombre, sería para Estados Unidos sí. y el bronce creo que será para Francia. Aunque evidentemente puede cambiar todo y evidentemente sin saber los cruces puede que se Vale. enfrenten entre sí Estados Unidos y Francia en las semifinales, Sí. con lo cual es Tú, complicado. sí, Sí, repetir el mismo podio que Alessia Russo. Y es el mismo que voy a decir yo. España, Estados Unidos, Francia. Y creo que a esta va a ver, ser la oportunidad de Francia para, oye, terminar bien un torneo. También o conseguir es que es algo, que llevan un ya unos años. el Power Ranking es así. Los tres primeros candidatos. Luego puede estar Alemania. Puede estar igual Alemania, Japón. yo meto ahí Canadá. Yo no metí ni a Canadá ni a Confío en Canadá. Australia. No, Más. ya lo dijiste. Yo confío Pero un bueno. poco en Canadá después de todo. Pues hombre, Yo creo que van a ser campo. esas tres selecciones. Más Alemania que se ha demostrado estar ahí. Sí. Y el resto de selecciones la verdad es que no hay ninguna que parezca que pueda ser importante en el torneo. Aunque pues siempre puede tener un cruce amable en semifinales y acabar en medalla. Pero bueno, algo más que comentar por parte del partido, de Canadá, de Nueva Zelanda. Simplemente destacar el gran partido. Hoy había guardado los apuntes, los voy a sacar, pero yo había destacado antes el gran partido de Lawrence, de Fleming, Jay Rose también me ha gustado mucho como central por la derecha, Derecha. que no tenía aquí apuntado, sí. También Bot, la central, la lateral número 4 también, que ha sacado un poquito por la derecha a León, que no lo hemos visto a la clase, perdón. Taylor también me ha gustado, McKeans. O sea, ahí dejo esas cositas. Pero bueno, lo hemos comentado todo de esta primera jornada de los Juegos Olímpicos, que bueno, se ha cumplido un poquito todo con lo que esperábamos. Han sido partidos buenos, yo no me quejo de lo que hemos visto. Han sido entretenidos. Espero que la segunda Sí, jornada sea igual. Si quieres, vamos a cerrar esta parte del directo con cómo están los grupos. sí. Porque solo Vamos quedan 2 con. jornadas. Esto Exactamente. se acaba en nada. Empezamos hoy, bueno, ayer jueves y acabamos el pues miércoles, así que en Miércoles. 6 días se decide todo. Grupo A, el grupo de Francia, de Colombia, de Canadá y Nueva Zelanda. Lidera Canadá, lidera Francia, perdón, con tres Ah, sí. puntitos.
igual que Canadá con 3 puntos. Y luego está Colombia con 0, igual que Nueva Zelanda. En este caso, el duelo entre Colombia y Nueva Zelanda será el que decida quién es tercero. Y el Francia ante Canadá, que se juegan también este domingo, pues será el que a priori decida el primer clasificado, aunque todavía queda bastante. Vamos con el grupo B, el grupo en el que ahora mismo tenemos liderando cómodamente a Estados Unidos y Alemania. Está Alemania por delante. Tampoco es el motivo, porque acaban los dos equipos 3-0. No sé muy bien el motivo, no sé si igual son amarillas o algo así. Pero bueno, primero está Alemania, segundo Estados Unidos, empatados a 3 puntos. Y luego tercero Australia y cuarto Zambia, los dos con 0 puntos y con un Sí. -3 en la clasificación. ¿Dónde estás mirando los puestos? Lo tengo en SofaScore. Ah, vale, vale. No, no, porque la página de los Juegos Olímpicos ha bailado un montón con los 11, con los esquemas, con jugadoras fuera de posición, en posición que no son la suya. Por eso te preguntaba. Bueno, Pero bueno, da no, igual. SofaScore sí también acierta un poco más que la No, página de que, los Juegos que al Olímpicos. final da igual quién esté primero o quién esté tercero, porque al final ahora mismo que están empatados, Alemania, Estados Unidos y Australia y Zambia. Juegan este domingo también, igual que en el grupo A, Alemania contra Estados Unidos y Australia contra Zambia. Así que primero contra segundo y tercero contra cuarto. Y en el grupo C, el grupo de España, lidera España por delante de Brasil, que es segunda, tercera es Japón con 0 puntos, igual que Nigeria, que cierra el grupo. Al final, en este grupo se enfrentan primero contra cuarto, España contra Nigeria, y segundo contra tercero, Brasil, Japón. Pero bueno, aún queda bastante y todavía no se puede decidir nada. Así que, bueno, evidentemente 3 puntos para los equipos que están ya con una victoria le da muchísimo margen, más aún los que han Sí, ganado con diferencia importante, como el caso de Alemania o Estados Unidos. Pero sí, todavía queda. sí. Dos Eh, jornadas que justamente la siguiente la tenemos este domingo. Vale, voy a decir los partidos para las personas que estén un poquito perdidas. Tendremos como en la primera jornada 2 partidos a las 5, otros 2 a las 7 y a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde tendremos el Brasil-Japón y también en Nueva Zelanda y Colombia. A las 7 de la tarde, perdón, Australia-Zambia y España contra Nigeria. Y a las 9 de la tarde, para cerrar esta jornada, el partido para ti, el plato fuerte, que es Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, que también tengo un poco de ganas de verlo, aparte del partido de España, por supuesto. Así que tenemos ahí los partidos, en las selecciones no se pueden dejar llevar, es que ya, es que parece que ya se acaba, pero en verdad son 3 jornadas, por eso era tan importante y hacíamos mucho énfasis en en el debut. empezar bien. Sí. Exactamente. 3 puntos ahora te pueden solucionar la vida en la última jornada y seguramente lo veamos, ¿eh? Cuando hagamos después algunas quinielas y eso. No, sin duda. Estados Unidos y Alemania están ya en cuartos de final. España bastante cerca. Brasil casi también. Canadá y Francia Hay que también. cerrarlo. Pero aún queda cerrar Sí. ese billete para los cuartos de final en los Juegos Olímpicos. Nos pregunta por aquí Alberito que por dónde lo vemos. Bueno, lo que se puede ver lo vemos en Eurosport y lo que no por Max. Sí, exactamente. Al HBO final Max. tenemos nuestros truquitos, Sí. pero bueno, que también igual hay alguna página por ahí que los pone de manera, vamos a decir, alternativa, pero bueno, que se pueden ver, al Sí. final están todos Mario, los no te partidos, metas. además están con retransmisión en español, con lo cual también ayuda a que el partido sea Sí, un sí, poquito más entretenido. exactamente. Pero bueno, los de España lo vimos en RTV, en la transmisión de la televisión española. Se lo tenemos ahí. Así que nos veremos este domingo a partir de las 11:15 de la noche para comentar 3 partidos de la próxima jornada. El de España, como siempre, lo comentaremos el primero en detalle y otros 2 que ya iremos viendo más adelante. Y una última pregunta que nos hace por aquí Carlos, que si le podemos recordar quién cae eliminado y por qué. Bueno, lo han explicado un Vale. poquito ahí, pero lo repito. Al final pasan los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Con lo cual quedan Sí. eliminados los cuartos de cada grupo y el peor tercero. En este Sí. momento serían los eliminados, pues Nigeria, Zambia y Nueva Zelanda, más Australia. Pero aún queda bastante. Así que lo iremos Sí, recordando los que puede resto de cambiar, ¿eh? jornadas, pero ahora mismo son esos los cuatro equipos que se irían eliminados a Eliminados. casa. Sí.